Muy buenas a todos. Tainco, bendiciones. Vamos a empezar a hacer un cambio de tubo porque se requiere que sea un poco más largo y vamos a aprovechar que la soldadura que tiene la punta estría, ya la hicimos la prueba en el torno, está desalineada. Entonces ya que se van a hacer dos cambios, en este caso la punta estría y el jockey, porque cambiaron de eje trasero. Este es el jockey que vamos a colocar. Antes tenía este que era un poco más pequeño, pero la toma que tiene la transmisión en el eje trasero es más grande, de 7 pulgadas. Vamos entonces, en este caso, no vamos a hacer el corte en el torno, vamos a hacerlo con disco de corte, que también se nos facilita, y luego en el torno hacemos el proceso de refrentar los cortes. Voy a ir cortando hasta encontrar la parte guía de la punta estría. Hemos hecho el primer corte. Esta punta no es necesario cortarla porque, como les comenté, vamos a instalar este jockey de 7 pulgadas. Entonces esto podemos retirarlo. Ahora, siempre que estamos haciendo este tipo de trabajo nos podemos encontrar que el diámetro, que es importantísimo, la guía que entra en el tubo de 4 pulgadas, tal vez sea más pequeña. No sé cómo esté esta. Esta está más pequeña, ¿sí? Entra suave y así no deben entrar. Solución, hay que rellenar el diámetro de la punta estría. No hay otra. Vamos a rellenar esta parte. Vamos a traer el equipo MIG. Hay muchas aplicaciones en que el equipo MIG es especial. En este caso, para este tipo de aplicación, rellenar. Se facilita el trabajo de relleno con el equipo MIG. Vamos entonces a hacer el relleno del diámetro.
Señores, acabamos de hacer un relleno en el diámetro vuelta completa. Ahora vamos para el torno para maquinar ese diámetro. Ya traigo la punta estría y el tubo cardán. Aquí estamos, la punta estría. Ella está en un estado regular realmente, porque el plástico que tiene no lo tiene en excelente estado. Esta es una camisa que tenemos para que cuando el plástico está bueno, no maltratarlo. Tiene una guía para que no se gire. Entonces, así vamos a colocar esa punta en el mandril del torno. Voy a acercar el punto. Y vamos a colocarlo en su posición. Ya lo tenemos en posición. Ahora voy a colocar la cuchilla buril con incrustación de tusteno, la del lado derecho. Ellas vienen en el lado derecho, vienen con la cuchilla en el lado opuesto y viene centrada. Esta ya está en su etapa casi final, pero todavía está trabajando. Colocamos el buril. Nos ubicamos. Y vamos a empezar ese proceso de maquinado. Aquí lo tenemos y vamos a medir el diámetro interno del tubo cardán que vamos a usar, porque los tubos cardanes muchas veces vienen calibrados. Entonces es importante saber cuánto tiene el que vamos a usar. Este tiene 93.5, 93 milímetros, .5. Correcto. Ahora empezamos el proceso de máquina. Acercamos la punta muy suave, muy delicadamente. Voy a traer el aceite. Aquí tengo. Voy a extenderme un poco más profundo.
Vamos a revisar en estos momentos qué diámetro tenemos, que todavía estamos en 97 y es 94.5. Esta es una punta de cardán. Estamos trabajándola con tubo de 4 pulgadas. Vienen más pequeños, vienen más gruesos. Aquí tenemos 96 y vamos a 94.5. Nos falta 1,5 milímetros en diámetro. Estamos maquinando para obtener un diámetro de 94.5 milímetros, que es el interno del tubo de cardán que vamos a instalar. Y aquí tenemos 94.5. Correcto. Ahora vamos a hacer una entrada para facilitarnos el ensamble. Correcto. Ahora vamos nuevamente al banco de trabajo para instalarlo. Bueno, ya la tenemos en posición. Ahora hay que alinear que esté totalmente balanceada y eso lo hacemos únicamente en el... Vamos a colocar la custodia, que es el dispositivo que tiene el torno para sostener piezas de longitud, tengan punto de apoyo. Vamos con el cardán, tubo cardán 4 pulgadas y vamos a ubicarlo. Vamos a asegurar la custodia. Anclarla muy bien al carril del torno. Así está. Un poco de aceite para cuando gire, no gire seco. La custodia tiene unos bronces en cada una de las 3 puntos de apoyo. Voy a cambiar por una cuchilla de centro para poder rayar la parte más alta en el giro, que es lo que nos indica dónde hay que darle ese toque de golpe. Correcto. Bueno, vamos a apretar aquí, que creo que no lo he hecho y todavía falta meterlo un poco. Así es. Ahora le bajo velocidad
al giro. Y ahí está. Ahí de una vez nos marca. Muy levemente hacemos la marca. Aquí tenemos una maceta. La llave para girarlo más suavemente. Y aquí tenemos la marca. El punto más alto de ese giro. Oh. Me va a tocar asegurarlo con un puntico porque está mamador de gallo, como decía. Aquí donde tiene la marca, bueno, seguimos. Bueno, vamos a colocarle otro punto en el lado opuesto. Ya fue demasiado fuerte. El puntico se reventó. Eso quedó, fue pero súper. Atinamos en el golpe y en el punto. No lo voy a seguir girando para asegurar los 4 puntos en cruz que me aseguran mantener esa alineación. Ahora busco el opuesto. El centro de los dos. Me va a tocar cambiar portaelectrodo porque está perdiendo la presión.
está excelente. Pero quiero asegurar esa alineación. Voy a hacer nuevamente 4 puntos en diferentes lugares en la mitad de la cruz. Bueno, ahora vamos a gratear, vamos a limpiar con grata para hacer el cordón alrededor. Estamos aplicando 70-18 de 1/8 con un soldador maleta o inversora de 220 amperios, marca Gladiador. Ya hemos aplicado el cordón, vuelta completa. Voy a limpiar, aprovechar. Bueno, ahora vamos al banco de trabajo porque hay que tomar la medida, cortarlo en la trozadora, instalar la oreja jockey de 7 pulgadas, venir al torno, tomarle la alineación a esa oreja jockey y soldarla. Él entra hasta ese tope. Con el metro voy a retirarlo 2 pulgadas del tope, que es la distancia correcta para que él trabaje. ¿Cómo estamos de visual? Bueno, en este caso, él está ahí en el tope máximo de acá. Vamos a buscarle dónde está esa
medida. A ver. Y aquí la podemos dejar. Esta distancia es espectacular. Cuando el muelle flexa, esta punta entra y sale, entra y sale. Por eso es importante que esté lubricada. Ahora voy a colocarlo, ahora sí, en la mesa. Para tomar la medida del largo que se necesita. Como dicen en mi tierra, está vivo. No se quiere dejar agarrar. Ay, a ver, este muchacho tiene aquí 1.29. Sí, más o menos. Vamos a tratar de echarlo un poco más para adelante. Eso, aquí sí nos quedó mucho mejor. Colocamos la oreja como referencia. Esta oreja iría ubicada por estos lados. Y del centro de donde va el dado cruceta al centro de acá debe tener 1.29. El centro donde va el dado cruceta al centro de este lado. Le falta medio milímetro. Ya había tomado la medida. Ay, hombre. Y ahí la tenemos, 1,29 m de centro a centro. Aquí tenemos el tope del jockey. Entonces vamos a hacer el corte del tubo en esta zona. Ahora nos vamos para la trozadora. Y hacemos el corte. Ahí está. Vamos a conectarlo bien. Nuevamente para el banco de trabajo. Vamos a limpiar esos filos. Es correcto. Y ahora nuevamente vamos
a alinear la oreja yoki. Voy a meter otra vez aquí la botella en la punta estría. Correcto. Voy a girarla para que quede nivelada aproximadamente. Y ahora vamos a colocar la oreja yoki. La parte plana, donde se asegura el dado de la cruceta con la parte plana de allá, sus líneas de nivel deben verse paralelas. En estos momentos 1A. Excelente. Ahora vamos a terminar de meter la oreja yoki. Y aquí ya la tenemos en posición. Nos falta llevarlo al torno y revisar cómo está su alineación. Le coloco el dispositivo. Aseguro la custodia. Y aseguramos el mandril del toro. Pues, ahora, con la llave, vamos a colocarla en posición para buscar ese nivel. El nivel es que al girar, tomamos punto de referencia. Y al girar el jockey en ambas partes planas, nos debe dar el mismo punto de referencia. Vamos a meter un poco más la cuchilla. Listo. Tomamos este primer punto de referencia. Acercamos un poco, en lo posible que no quede luz, ya lo tenemos. Ahora hacemos el giro al lado opuesto. Y nos damos cuenta esa gran luz que tiene. Esa es la parte de la alineación que hacemos en el torno. Ahora, esa luz tenemos que igualarla. Ahí se vio que se movió. Volvemos al punto de referencia, punto de inicio. Le falta un toquecito. Vamos a mirar cómo nos va.
Bueno, ese toquecito no fue suficiente. Hay que darle un poco más duro. Eso, ahí sí lo sintió. Volvemos otra vez, punto de referencia. Lado opuesto. Y señores, ya lo tenemos. Las luces igual en ambos extremos. Ya podemos ahora es llevárnoslos nuevamente al banco de trabajo. Más cómodo soldarlo en el banco de trabajo que aquí en el torno. Y estamos acá. Vamos a hacer lo mismo que hacemos para asegurar esa alineación. Hay que realizar 4 puntos en cruz y esa alineación permanecerá porque queda asegurada. Estoy trasladando el equipo de soldar. Preferiblemente la masa voy a colocarla directamente en el jockey para que en el proceso de soldadura no nos esté fallando la parte eléctrica. Voy a hacer los 4 puntos. Voy a colocar la pulidora para limpiar la zona que vamos a soldar. Y ya podemos empezar a aplicar esa soldadura. ...70-18... esa es mi soldadura universal, excelente para todo tipo de material que usamos aquí en mantenimiento. Bueno, cambiamos el electrodo.
Limpiamos. Correcto. Vuelta completa. Una pequeña falla aquí de enchufle. Mis amigos, hemos terminado de hacer ese cambio en este tubo cardán de 4 pulgadas. Hicimos la instalación de la punta, se hizo la instalación del jockey y estamos terminados. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este tu canal Tainco. Punta estría de cardán, soldada, alineada. Jockey de 7 pulgadas, soldado y alineado. Muchas, pero muchas gracias.